Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia. Este es el capítulo 61, el cual está titulado Para quienes quieren conocer la doctrina de Dios. Bienvenidos y este es el versículo a meditar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17. Ciertamente Jesucristo es Dios, pero es Dios despojado de toda divinidad y poder. Jesús no negó ser Dios, y aún de una manera racional también se puede entender como tal, porque si Dios le dio la facultad al ser humano de engendrar seres humanos y vivir la bendición de ser padres, y si a los animales le dio la facultad de engendrar animales conforme a su especie, ¿por qué cuestiona la facultad de Dios de engendrar un hijo Dios? Todo quien cuestiona o alterca en ciertas ocasiones es porque como que se siente superior a la persona en cuestión. Pero, ¿qué es el hombre para altercar contra Dios? ¿Cómo puede altercar lo imperfecto y limitado de conocimiento contra lo perfecto y omnisciente? Pero así como la mayoría de los seres humanos tienen secretos que desean respetados, porque no está bien visto ser revelados al público, Dios Padre también tiene el mismo derecho a tener secretos y misterios también, que no pueden ser revelados. Y esto debe ser totalmente respetable. Para muchos es un misterio que el mismo Espíritu de Dios sea el mismo Espíritu de Jesucristo. Pero para aquellos humildes, sujetos a la voluntad de Dios, simplemente es un misterio de la deidad y allí termina toda discusión o altercado, porque aunque no se tenga la suficiente inteligencia para entenderlo, sí se tiene la suficiente fe para aceptarlo como tal. Jesús no vino a mostrarse como Dios, sino como un hombre en su totalidad, pero con un objetivo totalmente divino. Cuidando de no pecar en esta comparación y a manera de ilustración, es como si un hombre tuviera el poder de convertirse en una hormiga con el fin de salvarles de una autodestrucción. Porque dichas hormigas comieron del fruto de un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como resultado adquirieron un poder de decidir. Quien decida hacer el bien busca hacer u obedecer la voluntad de su creador. Quien decida hacer el mal va en camino a la autodestrucción. Y la gran mayoría ha optado por este camino. No es la intención ofender a alguien con esta comparación, y menos a Dios, sino para meditar sobre el camino que cada ser humano ha escogido o decidido. Ciertamente Jesús se dedicó a enseñar la voluntad de Dios Padre, pero no era una voluntad o doctrina desconocida, sino incumplida conforme al corazón del Creador. Todo estaba escrito en lo que el pueblo judío le llama la ley de Moisés. Por tanto, Jesús no vino a cancelar o a abrogar la ley, sino a cumplirla conforme al corazón de Dios. En obedecer la voluntad o doctrina de Dios es donde radica su poder. No es en conocerla. Y el Mesías le dio tan grande e infinito poder que tiene la capacidad de resucitar y dar vida eterna a todo aquel que se somete a ella por fe y amor a Dios. Jesús se dedicó a enseñar en una manera renovada y entendible, no solo para los judíos, sino para el pueblo no judío, llamado el pueblo de los gentiles. Jesús llegó a este mundo en el momento donde la ley de Moisés ya parecía letra muerta, sin poder, sin autoridad, porque era incumplida casi en su totalidad. Mas con la obediencia absoluta del Mesías le dio tanto poder que se convirtió no solo en autoridad para el pueblo judío, sino también para el mundo entero. Algunos se cobijan bajo el pretexto de argumentar que Jesús obedeció y cumplió perfectamente la voluntad de Dios porque Jesús era Dios. De ninguna manera esta excusa es aceptable. Toda persona puede leer los evangelios y comprobará que en ningún momento Jesús hizo uso de poder alguno
para obedecer la palabra o doctrina de Dios. Jesús soportó todas las vicisitudes en un cuerpo totalmente humano, porque de otra manera Satanás no hubiese perdido el tiempo en intentar asediar o provocar a alguien sin debilidades. Jesús hubiese acabado con sus enemigos en un instante. No hubiese padecido hambre, sed, persecuciones. No hubiese tenido necesidad de hacer vigilias, ayunos y largas oraciones para ser usado por el Espíritu Santo. En fin, no hubiese pasado por tantas pruebas de sufrimiento y tentaciones humanas. Si Jesús no se hubiese despojado de su divinidad y poder, sus enseñanzas y su testimonio no tendrían poder alguno. Porque he aquí sí tendrían razón los que argumentan que Jesús cumplió toda la ley divina porque era Dios. Solo Él puede decir: he demostrado que sí se puede obedecer a Dios Padre cumpliendo perfectamente su voluntad dentro de un cuerpo humano y corruptible. No lo expresa con estas palabras precisamente, porque escrito sí está: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. El Mesías demostró que la enseñanza y el testimonio deben ser unidos e inseparables. Y en un cuerpo humano, esto solo lo une el poder del Espíritu Santo. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra muy diferente es obedecerla y cumplirla. Solo el Espíritu Santo es quien inclina a un ser humano a hacer el bien, es decir, a obedecer la voluntad o doctrina de Dios Padre. No hay mejor bien fuera de esto. Antes de la venida del Mesías, ya muchos conocían la voluntad de Dios, porque estaba escrita en la ley de Moisés. Pero esto no garantizó que se cumpliera. Posiblemente muchos habrán sentido esto como una gran carga, como algo imposible de mantener en cumplimiento u obediencia. Pero con el descenso del Espíritu Santo a este mundo, todo se hizo algo diferente y mejor, porque la voluntad de Dios es escrita en el corazón de todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personalmente. Empieza a querer y hacer la voluntad de Dios por amor a Él, no por miedo, no por presión. Con todas estas comodidades, quien quiera hacer la voluntad de Dios ha de imitar a Jesucristo en la forma de buscar al Padre en oración, en ayuno, en vigilias, entre otras, para así doblegar su cuerpo, su mente, su alma al Espíritu. Solo entonces sabrá, entenderá, comprenderá la verdadera doctrina de Dios Padre, enseñada y testificada en obediencia absoluta por Jesús con el poder del Espíritu Santo. Todo ser humano trae en su información genética el conocimiento que brindó aquel árbol del bien y del mal. Y por tal motivo, Dios no le obliga a hacer algo, porque cada quien tiene una voluntad propia. Por ello recordemos lo dicho por el Señor de señores: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted, mi querido amigo, quiere conocer la verdadera doctrina y hacer la voluntad de Dios, cuidado con esto. No es solo conocer la voluntad de Dios, es hacer u obedecer la voluntad de Dios. Es necesario entonces, en primera medida, ceder su voluntad a Dios, entregándole su corazón a Jesucristo, y así ser bautizado con el Espíritu Santo, quien le brinda de su poder para obedecer por amor a Dios y conocer su verdadera doctrina. Bendiciones. Y hasta la próxima, si así Dios nos los concede.